quién demonios es ese? Esa fue la reacción de millones de personas cuando vieron al desconocido español bailar sobre uno de los mejores boxeadores del planeta. No estaba en el guión. No era el favorito. No tenía derecho, según todos, a estar allí. Y, sin embargo, esa noche humilló a una leyenda. Esta es la historia de Sándor Martín, el español que rompió las apuestas, los pronósticos y los prejuicios. Sándor Martín nació en Barcelona, en el humilde barrio de Verdún. Era el hijo del dueño de un gimnasio. Pero no del típico gimnasio con vitrinas y trofeos dorados. Number era un gimnasio de barrio, de esos que huelen a guantes viejos, sudor y sueños rotos. Y ahí, entre costales rotos y espejos enrajados, nació un guerrero. Desde pequeño, mientras otros niños soñaban con ser futbolistas, él ya imaginaba levantar el puño en lo alto, bajo luces de neón, con sangre en el rostro y victoria en la mirada. Sándor se convirtió en profesional a los 18 años. Y durante años fue el fantasma del boxeo europeo. Ganaba, pero nadie lo veía. Sumaba victorias, pero no portadas. Derrotaba a rivales, pero el mundo seguía preguntando: ¿y este quién es? En vez de promesas, tenía callos. En vez de flashes, tenía madrugadas. Su camino fue hecho de soledad, disciplina y puro corazón. Mientras otros buscaban fama, él forjaba una leyenda en silencio. Y entonces le ofrecieron lo imposible: una pelea en Estados Unidos, contra un monstruo, contra una leyenda, contra un 4 veces campeón del mundo, contra Miki García. El mundo se preparaba para ver cómo lo destruían, pero Sándor Martín tenía otros planes. Cuando llegó la oferta, no hubo celebraciones. No hubo saltos de alegría, ni frases tipo «lo logré» colgadas en redes sociales. Fue solo él, su equipo de siempre, y la conciencia inmediata de que esa era la pelea de su vida. Todos sabían lo que significaba aceptar. No solo era una pelea difícil, era meterse en el corazón del negocio norteamericano, enfrentar a una de sus figuras más queridas en su propia casa, con todo en contra y con nada, absolutamente nada, que lo respaldara desde fuera. Para la industria, él era una estadística, un europeo más, técnico pero inofensivo, alguien que sería nombrado como rival, que llenaría el cartel, que cobraría su cheque y que perdería con dignidad. Para ellos, Sándor era eso. Para él, era el momento. Durante años había acumulado victorias, había defendido títulos, había boxeado con frialdad quirúrgica en Europa, pero nada de eso bastaba para romper la pared invisible que separa a los boxeadores buenos de los elegidos. Y esa pared solo se rompe con algo que el boxeo ama más que cualquier técnica: una gran sorpresa. Había repasado una y otra vez los combates de Mikey. Sabía cómo se movía, cuándo bajaba la guardia, qué combinaciones repetía sin pensarlo, dónde se abría su defensa al lanzar el jab. Estaba preparado. Miki García, confiado, dio los primeros pasos hacia adelante como quien domina no solo el ring, sino la narrativa entera del evento. Era su regreso, su casa, su show. Sus movimientos eran fluidos, agresivos, y cargaban el peso de alguien acostumbrado a tener el control. Pero en cuanto intentó conectar los primeros golpes, algo falló. O más bien, alguien falló en aparecer donde se suponía que debía estar. Sándor no estaba ahí. Estaba a un costado, medio paso atrás, un segundo por delante de los reflejos de Mikey. Lo esquivaba con una naturalidad que no parecía defensiva, sino estratégica, como si llevara años esperando ese ritmo, ese ángulo, ese instante exacto para castigar con la precisión de un cirujano. En el primer asalto, el público aún no lo notó. Creyeron que Mikey estaba estudiando, que era cuestión de tiempo, que pronto lo conectaría con una derecha demoledora. Pero el tiempo pasaba, y Sándor no solo no retrocedía, comenzaba a controlar. Cada jab que lanzaba era un mensaje. No vengo a correr, no vengo a aguantar, vengo a desmontarte. El segundo round fue aún más revelador. Mikey intentó acortar la distancia, presionar, pero Sándor ya lo tenía calculado. Lo esperaba con el paso justo hacia afuera, con esa guardia zurda que se volvía una trampa. Lanzaba golpes en línea recta que entraban limpios. No eran bombas, pero hacían daño. Molestaban. Marcan en la tarjeta y también en el orgullo. Los comentaristas empezaron a cambiar el tono. De Mikey necesita calentar pasaron a parece que este chico ha venido bien preparado. No sabían su historia,
pero empezaban a respetar su boxeo. El tercer asalto fue aún más claro. Mikey intentó por momentos forzar el intercambio. Sándor lo frenaba con precisión matemática. Un 1-2, luego se desplazaba, luego una zurda recta que entraba justo en el mentón, luego otra vez la distancia. Se movía como si flotara, pero sin desperdiciar un solo paso. Todo era intencional, todo estaba medido. En el cuarto, Mickey bajó la cabeza. Lo intentó con más fuerza. Frustrado, lo empujó, lo buscó en el cuerpo a cuerpo, pero ahí Sándor también se defendió. Pegaba y salía. Usaba el clinch solo cuando era necesario. No le dio terreno, ni tiempo, ni aire, ni una sola ventaja. La sorpresa empezó a filtrarse en el público. Ya no había gritos, solo murmullos. La fiesta estaba siendo silenciosamente robada. No por un knockout, no por una paliza, sino por algo mucho más humillante. Por un dominio elegante, quirúrgico, frío. En el sexto y séptimo asalto, Mikey pareció encontrar algo de ritmo, pero Sándor jamás perdió el suyo. Cada vez que el estadounidense lanzaba una combinación, el español respondía con un golpe claro, certero, que lo devolvía a la realidad. Una realidad en la que ya no mandaba. Los rostros de los jueces empezaban a reflejar incomodidad. No era lo que esperaban, no era lo que querían ver, pero era innegable. El desconocido no solo estaba aguantando, estaba ganando. En el octavo, Sándor conectó uno de los golpes más limpios de la noche. Un zurdazo recto al rostro, seco, preciso, que hizo retroceder a Mickey como si por fin entendiera que ya no estaba boxeando contra un oponente de paso. Estaba siendo superado. En su casa, frente a su gente. Para entonces, la transmisión ya había cambiado por completo el relato. Ahora hablaban de la inteligencia de Sándor, de su manejo del tiempo, de su distancia, de su estrategia. El nadie empezaba a convertirse en el que está dando la sorpresa del año. Los rounds siguientes repitieron el patrón. Mikey presionaba con más desesperación que estrategia. Sándor lo frustraba con una defensa sobria, sin alardes, y contraatacaba con eficacia. No necesitaba noquear. Ya lo había hecho, no con los puños, con el boxeo, con la mente, con los hechos. Llegó el último round. El público estaba dividido entre el silencio y el desconcierto. Muchos ya sabían lo que se avecinaba. Otros se aferraban al milagro. Mikey intentó un último intento de dominio, pero su cuerpo ya no tenía respuestas claras. Y Sándor, sin perder nunca la compostura, selló la noche como la había comenzado, concentrado, firme, seguro de sí mismo. Cuando sonó la campana final, Sándor levantó el puño por primera vez. No celebró con gritos, no se subió a las cuerdas, solo alzó la mano, como quien sabía desde el principio que esa noche era suya, porque lo era. El combate había terminado. Los guantes ya no golpeaban, pero los corazones seguían acelerados. En la esquina de Sándor nadie decía nada, no hacía falta. Todos sabían lo que acababan de ver, todos menos los que tenían que tomar la decisión. En la otra esquina, Mickey respiraba agitado. Su cara lo decía todo. No había dominio, no había superioridad, no había ninguna razón objetiva para declararlo ganador. Y sin embargo, esto era California. Esto era Estados Unidos. Esto era el regreso de su estrella. Sándor, de pie en el centro del ring, no mostró nervios. El anunciador tomó el micrófono. Silencio total. Decisión mayoritaria. Una de las tarjetas, empate. Las otras dos, a favor de Sándor Martín. Por un momento nadie reaccionó. Fue como si las palabras no tuvieran peso. Como si hiciera falta un segundo más para procesarlo. Ganador, Sándor Martín. Entonces vino la explosión. No de júbilo, sino de sorpresa, de incredulidad, de descoloque absoluto. En la transmisión, los comentaristas se quedaron en silencio. En el estadio, algunos aplaudieron, otros simplemente no supieron cómo reaccionar. Pero ya estaba hecho. El desconocido español acababa de derrotar a uno de los mejores del mundo. No por suerte, no por accidente, por superioridad técnica, táctica y mental. Las cámaras enfocaron a Mikey. No protestó. No hizo gestos, solo bajó la mirada. Él también lo sabía. Sándor, tranquilo, levantó el brazo. No hubo saltos, no hubo teatro, solo una mirada larga, como quien entiende que algo profundo ha cambiado
y que su vida en ese instante exacto acaba de girar en otra dirección. Los medios lo titularon en mayúsculas: la sorpresa del año. La victoria más impactante de un boxeador europeo en suelo estadounidense en años. En cuestión de horas, su nombre recorrió el mundo. Ya no era el español, ya no era el desconocido. Ahora era el hombre que humilló técnicamente a Miki García en su propio regreso. Las entrevistas empezaron a llover. Las portadas lo buscaron. Los analistas que lo ignoraban ahora lo elogiaban. Algunos decían que fue una estrategia perfecta. Otros hablaban de una clase magistral de boxeo. Pero lo más importante era que, por fin, lo habían visto. Por fin, lo reconocían. Por fin, el mundo sabía que en un gimnasio de Nou Barris, entre cuerdas viejas y sacos desgastados, se había formado un campeón. No por marketing, no por apellido, por trabajo, por convicción, por creer en sí mismo cuando nadie más lo hizo. Esa noche no solo cambió su carrera, cambió la forma en que muchos veían el boxeo. Recordó a todos que este deporte, por más show que tenga, aún se gana con talento, inteligencia y corazón. Pero esta vez, con todo el mundo mirándolo. Y luego llegó otro reto. Teófimo López, otro nombre grande. Otro combate en suelo americano. Otra vez de visitante. Otra vez con los pronósticos en contra. En diciembre de 2022, Sándor lo enfrentó y volvió a demostrar que no está ahí por accidente. Fue una pelea cerrada, tensa, de alta estrategia. Terminó en una controvertida decisión dividida que favoreció a Teófimo, pero muchos, muchísimos, vieron ganar a Sándor. No se quejó. No buscó excusas. No pidió revancha llorando. Sabía que había dejado su huella, que una vez más había dado una lección de boxeo, que incluso en la derrota había ganado respeto, porque ahora nadie lo subestima, nadie lo ve como una víctima. Ahora, cuando suena su nombre, hay atención, hay análisis, hay expectativa. En julio de 2023, fue nombrado aspirante oficial al título mundial del CMB en peso superligero. Lo que antes parecía un sueño lejano, una meta irreal para un chico de Nou Barris, ahora es una posibilidad tangible. Está a las puertas de convertirse en campeón del mundo. Y si eso ocurre, no será por suerte, no será por marketing, será porque lo merece, porque lo trabajó desde el primer día, porque eligió el camino difícil, el del esfuerzo, la constancia, el silencio, la humildad. Sándor Martín ya no es el fantasma del boxeo español, es un referente. Es la prueba viviente de que no importa si nadie cree en ti, mientras tú sí lo hagas. Porque hay noches que cambian carreras, y hay peleas que cambian la historia. La noche que Sándor Martín humilló a una leyenda fue ambas cosas. Y para quien lo vio y para quien lo vivió, siempre quedará claro que ese español, ese que nadie conocía, subió al ring no para cumplir un papel, sino para reescribir el guión completo. Y lo hizo.